Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Hoy iniciamos nuestro quinto repaso general de la materia Filosofía del Derecho. En esta ocasión vamos a hablar sobre una definición de filosofía del derecho. Decimos que en esta definición encontramos dos elementos característicos. Una parte deontológica que nos habla un poco de lo que debe ser y una parte ontológica que nos dice lo que es. En este caso lo que es la filosofía del derecho. En ese sentido, la filosofía del derecho es una reflexión analítica sobre el derecho como mediación, que sería su condición ontológica, su carácter obligante, que sería su condición deontológica, y su posibilidad asociativa. Cuando entendemos esta definición nos referimos a reflexión, pues está ubicado dentro del método filosófico de la fenomenología, y es analítico por cuanto entendemos que el lugar desde donde recogemos los problemas filosóficos es el lenguaje, asumiendo que el lenguaje expresa la totalidad de lo que llamamos mundo, recordando que mundo sería esa realidad definida por lo lingüístico y las significaciones y los juegos lingüísticos. Así le empezamos a apuntar al problema del sentido del derecho como mediación. Aquí empezamos a hablar entonces de su condición ontológica. Debemos hacer la claridad de que cuando hablamos de un método filosófico fenomenológico, estamos haciendo referencia a ir directamente a las cosas, a partir de la experiencia empírica, evitando llegar a descripciones y procurando llegar directamente a la comprensión. O sea, encontrar el sentido de la realidad y no su forma. Esto lo que busca es hallar el conocimiento sin puntos intermedios ni intermediarios, llegar directamente a lo que se busca. Explicando la condición deontológica, encontramos que esta definición nos lleva a una visión externa del derecho, donde ya tenemos donde ya tenemos un derecho en marcha y hay una filosofía que nos empieza a generar las siguientes preguntas. ¿Por qué ese fenómeno es el derecho? ¿Por qué eso es obligante? ¿Por qué es asociativo? Y al realizar ese tipo de reflexiones, la filosofía encuentra el sentido en que se comprende el derecho. Ahora nos resulta conveniente hacer más claridad de por qué el derecho se entiende como mediación o por qué el derecho es mediación. Debemos recordar que entre los hombres hay distintos modos de relacionarse y por tanto distintos modos de asociarse que no necesariamente tienen que ver con el derecho. Ahí encontramos que el derecho es una de esas tantas relaciones. Así, los hombres se pueden relacionar por amistad, por cuestiones políticas, por relaciones, digámoslo así, sindicales, laborales, o por distintas situaciones afines. Pero esas distintas formas de relación, a diferencia de la del derecho, presuponen una cierta confianza o una confianza ya formada entre los sujetos de la relación. Evidentemente, eso es una situación difícil de sostener en, en la práctica, de tal forma que las relaciones de los individuos en sociedades complejas se debe basar en algo más allá de las simples relaciones, digamos, de amistad, religiosas, debido a que los hombres en medio de sus relaciones pueden presentarse como con las mejores intenciones, pero también pueden presentarse con las peores intenciones. En ese sentido, la única forma de lograr una relación que es inevitable para el hombre es por medio del derecho. Aquí el derecho está libre de todas esas determinaciones subjetivas que tienen los otros tipos de relaciones
y empieza a mediar entre los hombres con la finalidad tal de que esas relaciones alcancen ese punto medio entre el extremo de la plena buena intención y la mala intención, alcanzando ese punto medio que requiere una mínima relación entre los hombres. Así, también debemos decir que lo característico del derecho, a diferencia de las otras relaciones, es que este derecho tiene la capacidad de ejercerse coercitivamente sobre los individuos de la relación. Ya en todo caso, hay que decir, por ejemplo, que por cuanto es obligante el derecho, es por esa característica objetiva que tiene él, libre de cualquier prejuicio o, o criterio particularísimo. Ahora bien, ya después de haber tenido esta consideración, debemos recordar, o más bien preguntarnos, a través de qué entonces este derecho, como relación, como mediación entre los hombres, logra garantizar esa existencia en coexistencia. A esto respondemos que lo hace a través de las normas, pero no de cualquier tipo de normas, sino de las normas que están sustentadas en un contenido de reglas. Para esto cabe recordar, o más bien no recordar, mencionar dos, dos conceptos claves para esta comprensión, y es la diferencia entre lo racional y lo razonable. Se dice que algo es racional cuando es la justificación lógica dentro de un sistema. Y decimos que algo es razonable cuando es una justificación considerando la realidad en su aplicación y acción. Siendo así, la regla se entiende como funcional, es decir, como razonable. Ahora bien, si la norma coincide con la regla, garantiza, además de su racionalidad, es decir, que las normas sean pertenecientes a un ordenamiento jurídico y que todas ellas concuerden entre sí, garantiza entonces, además de su racionalidad, su razonabilidad, siempre y cuando coincida con la regla, como ya íbamos diciendo. Esta coincidencia con las reglas por parte de las normas se logra a partir de una recta ratio, la cual abarca la racionalidad como la razonabilidad. Las reglas garantizan un contenido efectivo y objetivo y dota de razonabilidad a, a las normas jurídicas. Veamos. También debemos recordar que los imperativos o el imperativo viene de lo razonable y el legislador como imperator se mueve dentro de lo racional, pero siempre debe dar cuenta de lo razonable. Debemos recordar, creo que esto lo había saltado, la recta ratio es una actividad o un criterio que debe tener en cuenta el legislador para realizar el reconocimiento de las reglas para crear las normas jurídicas. Bueno, ahora ya después de haber hecho esta claridad con respecto a la relación de reglas y normas, es bueno preguntarnos si este derecho, que se compone que es un conjunto de normas jurídicas que tienen un respectivo contenido basado en reglas, será justo. Para responder a esa pregunta, si ese derecho será justo, debemos entender que la justicia, para empezar, garantiza la coexistencia.
Pero esa justicia debemos entender que tiene tres elementos. Un primero que sería la alteridad, que es el reconocimiento del otro. Y luego dos elementos fundamentales a esa justicia, o discutidos, que ahorita lo vamos a mencionar, que son la libertad y la igualdad, los cuales corresponden a la posibilidad asociativa que da el derecho, es decir, la garantía que el derecho da de estos elementos. Hay que tener presente que, a grosso modo, cuando se revisa el discurso jurídico y fundamental de cualquier ordenamiento jurídico, nos encontramos que las ideas fundamentales que empiezan a defender es o una idea de igualdad o una idea de libertad. Si se defiende la igualdad, subyacen todos los elementos que preguntan por una igualdad material y formal que ella implica, y asimismo si estamos hablando de una libertad, también estamos hablando de una libertad, bien sea positiva o negativa, que ese mismo derecho puede proporcionar. El hecho es que la justicia del derecho tiene como dos elementos indispensables: la relación entre libertad y igualdad. Todo ello recordando que esa libertad e igualdad se logra en medio de una alteridad, en el reconocimiento del otro. También cabe mencionar que cuando hablamos de igualdad jurídica, esta parte de cualquier concepción ideológico igualitarista, es decir, llegar a los mayores extremos para que haya igualdad absoluta indiferente, cuando en realidad la igualdad jurídica lo que busca es determinar o mantener un equilibrio entre los varios tipos de igualdad que puede haber. En fin, por momento terminamos este quinto repaso general de la materia Filosofía del Derecho. En el próximo audio hablaremos un poco de cómo este derecho como mediación, este, este derecho que hemos estado definiendo a lo largo de todos estos audios, se relaciona con la política. También nos preguntaremos por esos límites que tiene ese derecho, y de paso ahondaremos un poco más en la reflexión analítica que implica esta, este derecho, y claro está también esta filosofía del derecho. Sin más, muchas gracias por la atención y hasta luego.